Hola y bienvenidos a vuestro canal, Mil Sabias Reflexiones. Queridos amigos, ¿alguna vez han sentido que, a medida que los hijos crecen, se vuelven más sabios y exitosos, pero pierden la paciencia con aquellos que les dieron la vida? Los padres, que en su juventud sacrificaron todo por sus hijos, a menudo se encuentran en una vejez marcada por la enfermedad y la soledad, sintiéndose como una carga, aunque nunca lo desearon. A veces, una palabra o un gesto aparentemente inofensivo puede convertirse en una daga que se clava en el corazón de un padre o una madre, especialmente cuando sus ojos ya no ven con claridad, sus pasos son lentos y su mente ya no es tan ágil. Hoy les traemos una historia sobrecogedora, una carta póstuma que dejó una madre, palabras que hicieron que sus hijos se ahogaran en el remordimiento, preguntándose cómo pudieron ser tan ingratos. Quédense con nosotros en Mil Sabias Reflexiones para escuchar y reflexionar sobre estas cartas del alma. Les aseguro que lo que están a punto de oír tocará las fibras más profundas de su ser. Primera carta. La carta de una madre a su hijo y a su nuera. Esta es la carta de una madre humilde, una mujer que por amor a su hijo aceptó marcharse de su propio hogar, la única casa que tenía, para cedérsela a él. Y en su despedida no olvidó dejarles estas palabras. El día que tu hijo te presentó a su prometida, sus ojos recorrieron cada rincón de la que sería la casa de su futura suegra. Era una casa vieja, donde las paredes y el suelo llevaban las marcas del tiempo. Él le había dicho muchas veces que su familia era pobre. Ella asintió, pero su rostro no pudo ocultar la decepción. No podía creer que un hombre tan apuesto y de apariencia pulcra viniera de un hogar tan humilde. Y la idea de tener que cuidar de una madre anciana la desanimó aún más. Ella, que había sido la niña mimada de su casa, acostumbrada a vivir en espacios amplios y cómodos, no podía imaginarse en un lugar así. Por supuesto, esto es comprensible, y la casa siempre se podría reformar. Sin embargo, lo que más le entristecía era que su futuro esposo tuviera que mantener a su madre. Para ella, el dinero que ambos ganaran debía ser exclusivamente para ellos dos. No quería compartirlo con nadie más. Además, una madre anciana trae consigo muchas complicaciones, enfermedades, achaques, una alimentación más delicada y, sobre todo, una visión de la vida completamente distinta. Vivir juntos, pensaba, solo traería conflictos tarde o temprano. Así que en ese primer encuentro no dudó en expresar su punto de vista. Aquella madre lo comprendió todo y en silencio, para sorpresa de su hijo y su nuera, aceptó la situación. Unos días después de la boda, la joven pareja recibió una carta de ella. El contenido de la carta decía lo siguiente: A mi hijo, mi querido hijo. Hoy no sé si debería estar feliz o triste. Has venido a casa para decirme que el año que viene te casas, pero tus palabras venían acompañadas de una frase. Creo que me mudaré porque mi prometida no quiere vivir con su suegra. Esta casa, desde que tu padre falleció, se quedó sin la presencia de un hombre. Yo sola me he hecho cargo de todo. He luchado y te he criado hasta verte crecer. Ahora que no estarás, intentaré arreglármelas por mi cuenta para que todo vaya bien. Mi niño, acabas de empezar tu carrera y celebrar una boda ya supone un gasto considerable. Comprar o alquilar una casa grande sería una carga demasiado pesada. Así que deja que sea yo quien se vaya. Ya soy vieja, hijo mío, y puedo vivir en cualquier parte. Cuando traigas a casa a mi nuera, a tu esposa, por favor, cuídala y ámala como yo lo haría. Las mujeres a veces son sensibles y se enfadan por pequeñas cosas. No importa, consuélala con paciencia y volverá a sonreír. Aunque parezcan fuertes, en el fondo son frágiles. Ahora que te has casado con ella, es tu deber cuidarla. Un hombre debe saber atender a su esposa. No dejes que se sienta sola, triste o que llore en silencio. Ella soportará 1000 dificultades por ti, así que debes amarla, protegerla y ser su refugio.
Escúchame, hijo. Y por favor, mantén tu corazón firme. No permitas que una atracción pasajera por una tercera persona destruya los lazos que han construido durante años. Te digo solo unas pocas cosas, pero espero que las comprendas todas. Tu madre siempre querrá a su niño, aunque a veces sea un poco ingenuo. A ti, mi querida nuera, comprendo el sentir de una joven de hoy en día como tú, que no desea pasar los mejores años de su vida conviviendo con una suegra anciana, a veces anticuada y un poco cascarrabias. Solo espero que, cuando vengas a vivir con mi hijo y compartan una vida como familia, tengas el coraje, la comprensión y la ternura para estar a su lado. Mi hijo parece un hombre grande, pero por dentro es como un niño. A veces es despistado e incluso puede enfadarse como un crío. Por eso, si algo no te gusta, simplemente háblalo con él y cambiará. Los hombres hablan poco, pero él es de los que actúan. Si quieren pasar toda la vida juntos, una mujer como tú debe ser lo suficientemente perceptiva para saber cuándo está enfadado y cómo hacer las paces. A veces, los hombres te dejan sola, ya sea por descuido o por su propia naturaleza. Con dulzura, deberás hacerle entender que, aunque allá afuera hay muchos amigos, cuando el cansancio llega, solo la familia es el verdadero refugio que debe amar y valorar. Mi hijo no es rencoroso, pero tiene un carácter fuerte, así que tú tendrás que aprender a ser la calma que apacigüe su tempestad. No dudes en buscarme si necesitas un consejo. Siempre estaré dispuesta a escuchar la historia de su familia. Sé que no podré estar a vuestro lado para prometerles ayuda o resolver sus problemas. Los comienzos de un matrimonio siempre son difíciles, pero sigan adelante con sinceridad y esfuerzo, y pronto encontrarán la paz. Te quiero, mi nuera, como a la hija que nunca tuve. Cuando sientas que me necesitas, solo dímelo y volveré. Yo los perdonaré siempre y protegeré nuestro hogar. Cuando te vayas con tu esposo, recuerda siempre ser amable. De vez en cuando, ven a visitar a tus padres, porque te extrañamos mucho. ¿Qué padre o madre no sufre y anhela ver a sus hijos cuando están lejos, verdad? La carta de la madre tenía una fecha de envío muy antigua, pero por alguna razón inexplicable, la pareja recién la recibió hoy. Él, apenas terminó de leerla, salió de la casa, encendió un cigarrillo y se sentó en silencio en un rincón del porche. Mientras tanto, ella se quedó adentro, abrazando un cojín durante un largo rato, y de repente rompió a llorar. Lloró a mares, un llanto desconsolado por la terrible hija en la que se había convertido para su suegra. Lloró porque durante todo este tiempo jamás se había detenido a pensar en los sentimientos de esa madre que se preocupaba día y noche por su hijo y su nuera. Ella siempre pensó que su franqueza, decir lo que pensaba, era lo mejor, pero nunca imaginó que sus palabras habían sido como puñales, clavándose profundamente en el corazón de esa anciana. Esa madre había dedicado toda su juventud sacrificándose por su esposo y su hijo. Esa madre había trabajado incansablemente, día y noche, para que el hombre que ahora era su esposo tuviera el éxito que tiene hoy. Gracias a la crianza y al amor de esa madre, ella tenía a su lado a un esposo tan bueno. Entonces, ¿por qué razón lo había olvidado? ¿Por qué la veía como una carga en su vida? En el pasado, esa madre pudo criar sola a su hijo. Entonces, ¿cómo era posible que ahora ellos dos juntos no pudieran cuidar de ella? Se suponía que, en el ocaso de su vida, la anciana señora debería estar disfrutando de la compañía de sus hijos y nietos, con alguien a su lado para cuidarla si enfermaba. Sin embargo, desde el día de su boda, ni siquiera la habían visitado una sola vez, y mucho menos se habían preocupado por su bienestar. Cuanto más pensaba en ello, más triste y enfadada consigo misma se sentía. Se dio cuenta de que había crecido en edad, pero no en sabiduría. Había sido terriblemente egoísta. Y él, por amar tanto a su esposa, por preocuparse tanto por ella, se había olvidado por completo de su propia madre, esa anciana que cada día anhelaba noticias de sus hijos y nietos. Ni una sola vez se puso en el lugar de su madre para comprender su dolor.
En la vejez, uno no come mucho. Lo más importante es la compañía de la familia, pero él nunca había podido ofrecerle eso. Sintió un remordimiento tan profundo, un enfado consigo mismo tan grande, que deseó que la tierra se lo tragara. Nunca se había parado a pensar en los sentimientos de su madre hasta que leyó esas líneas. ¿Estaría bien ella allá donde vivía? ¿Comería lo suficiente? ¿Tendría buena salud? Él no sabía absolutamente nada. Y entonces, hoy, esa carta llegó como una llamada de atención para despertar a ese hijo desconsiderado. No importaba lo que hiciera, él siempre sería su hijo. Su madre seguiría allí, amándolo y esperando su regreso. Él era la alegría de su vida, el mayor orgullo de su existencia. Cada paso que daba en su camino, su madre lo seguía con la mirada. Y en cualquier momento de cansancio, ella siempre sería su puerto seguro. Sin embargo, durante todo este tiempo, él había vivido solo para sí mismo. Solo conocía la felicidad junto a su esposa y sus hijos, sin acordarse jamás de la madre que sacrificó su juventud entera por él. Había sido un mal hijo, ¿no es así, queridos amigos? Aunque sabemos que en estos tiempos todos estamos inmersos en la carrera por el sustento diario, por favor detengámonos un momento. Vivamos más despacio y pensemos más en nuestros seres queridos. En la sociedad podemos tener cientos, miles de amigos, tantas relaciones que ni podemos contarlas, pero no olvidemos que las únicas personas que nos aman incondicionalmente son nuestros padres. Si algún día te casas, por favor, ama a tu suegra como si fuera tu propia madre, porque aunque sea mayor, aunque sus pasos sean lentos, aunque a veces sea difícil o esté enferma, sigue siendo la madre del hombre que amas. Gracias a su crianza, hoy tienes a tu lado a un esposo maravilloso. Y en el futuro, nosotras también tendremos hijos. El tiempo pasará y nos convertiremos en suegras. Por eso, ahora, esforcémonos por ser hijas respetuosas y cariñosas con nuestros mayores, para que el día de mañana el ciclo de la vida nos devuelva ese mismo amor. ¿No creen, queridas amigas? Nunca pienses que por ser joven, fuerte y moderno, debes crear una distancia con tus padres. Cada generación tiene su belleza y su sabiduría. Además, nuestros padres han vivido mucho más que nosotros. Sin duda, tienen una riqueza de experiencia vital inmensa. Estando cerca de ellos, podemos aprender muchísimo. Entonces, ¿por qué rechazarlos o sentir aversión hacia ellos? No tiene sentido, ¿verdad? Y tampoco veamos a nuestros padres como una carga o como personal de servicio al que podemos asignarle todas las tareas. No son pocos los casos de hijos que, sabiendo que sus padres están en casa, les delegan todas las responsabilidades, grandes y pequeñas. Aunque los padres amen a sus hijos y hagan todo por ellos en silencio, no son nuestros sirvientes para que les demos órdenes. Por eso, esperamos que esta carta tan personal de una madre a sus hijos sirva para despertar a todos aquellos que puedan tener pensamientos similares a los del yerno y la nuera de esta conmovedora historia. Segunda carta. Gracias por cuidarme, pero lamento haberlos traído al mundo. Mis queridos hijos, hoy, 6 de junio, celebro mi cumpleaños número 80. Eso significa que he vivido 80 años completos en este mundo. Durante este tiempo, di a luz a 4 hijos y luego ayudé a criar a 8 de mis nietos. Se podría decir que, durante toda mi vida, he cuidado con mis propias manos y con total dedicación a 12 personas, entre hijos y nietos. Pero ahora estoy vieja, tan vieja que tengo que vivir pendiente de sus expresiones, de su humor, para saber cómo actuar. La verdad es que, desde unos años antes de que su padre falleciera, ya sentía claramente que habían perdido la paciencia conmigo. Y un día tras otro, cuando su padre se fue, yo realmente esperaba que uno de ustedes me acogiera en su casa. Quería vivir con ustedes, con cualquiera de ustedes. Y así esperé 2 meses, y luego otros 2. Mi corazón se fue enfriando al darme cuenta de que nadie, en realidad, quería llevarme a su casa.
Afortunadamente, en aquel entonces, vuestro trato hacia mí aún podía considerarse bueno. Los 4 os turnabais, una semana cada uno, para venir a cuidarme. De esa manera, cuando llegaba la noche, ya no sentía tanto miedo. Aunque, si os soy sincera, ¿a qué podría temerle una mujer a mi edad? A pesar de haber crecido en el campo escuchando historias de miedo, en este punto de mi vida ya no creía en esas leyendas, ya no me asustaban. Lo que temía, hijos míos, no era otra cosa que la soledad. Hijos míos, estuvisteis a mi lado durante 1 año y 9 meses, unos 630 días en total. Como madre, me sentí profundamente conmovida por vuestra compañía, pero después, uno por uno, vuestros rostros se volvieron cada vez más sombríos. Llegabais sin decir una palabra y os marchabais de la misma forma, sin un simple saludo. Era como si entrarais en un hotel, donde la anciana que estaba dentro no tuviera ninguna relación con vosotros. Vivía con el temor constante de ofender a alguno de los 4. Y aunque no comía de vuestro plato, ni vestía vuestra ropa, ni os pedía un solo céntimo, sentía que vuestra compañía era una deuda que tenía con vosotros. Por eso me volví aún más cuidadosa, más callada. Pero aún así, poco a poco, empezasteis a dejarme sola en la quietud de la noche, hasta que finalmente nadie regresó. Y supongo que está bien. Vuestro padre ya se había ido, y vosotros estuvisteis a mi lado durante 1 año y 9 meses. Para mí, eso ya fue un regalo inmenso. Los días que me quedaban, los caminaría sola. Y así pasaron 2 largos y difíciles años. Cumplí 80 años. Me deseasteis una larga vida, que vivas 100 años. Yo sonreí con amargura y pensé, vivir hasta esta edad ya es suficiente. ¿De qué servirían 100 años? Durante este tiempo, mi corazón se sentía cada vez más triste. Una tristeza que no decía, porque no sabía a quién contársela. Deseaba que una enfermedad viniera pronto a llevarme. Si eso ocurriera, sentiría una inmensa gratitud hacia el destino por no haber sido cruel conmigo. Hace unos días soñé con vuestro padre. Me miraba, me sonreía y me decía: «Vámonos, he venido a buscarte para que no estés más sola». Al despertar, miré por la ventana. Las estrellas brillaban y la luna estaba llena, inmensa. En la belleza de esa noche, soñé que él volvía a por mí. Agradecí su amor de toda una vida, y también agradecí los 630 días que vosotros estuvisteis a mi lado. Mi corazón se entristece más cada día que pasa. Sé que mañana el sol volverá a salir. Mientras escribo estas líneas, sé que nuestro vínculo de madre e hijos también tiene un final. Mi cabello es completamente blanco y juro por mis canas que os agradezco sinceramente vuestra compañía y vuestros cuidados. Pero además de eso, quiero deciros algo más. Me arrepiento de haberos traído al mundo. Si hay otra vida, no desearía volver a encontraros. Sin embargo, como madre, me es imposible ser fría con mis propios hijos. Aún así, espero que los 4 tengáis una vejez feliz y que vuestros 8 hijos no os abandonen. Se acabó el amor, se acabaron las palabras. Aquí me detengo. Días después, la anciana falleció serenamente en su cama, sosteniendo con fuerza una fotografía de ella y su esposo. Amigos, amigas, en el transcurso de esta vida, ¿alguna vez os habéis detenido un momento a reflexionar y preguntaros? Siempre buscamos el éxito, pero incluso si amasamos una fortuna y alcanzamos el poder, si al mirar atrás descubrimos que nuestros padres suspiran y lloran en silencio, ¿qué significa ese éxito? Un día, vosotros también llegaréis a la vejez, como vuestros padres, y en ese momento os daréis cuenta de que el verdadero éxito no se encuentra en lejanos horizontes. El éxito empieza y termina en casa. Solo temo que para entonces ya sea demasiado tarde. No uséis el cuerpo de vuestros padres como un peldaño para vuestro crecimiento. No convirtáis sus lágrimas y su sudor en la materia prima de vuestra fama. No seáis sensibles al brillo del oro e indiferentes a la soledad de vuestros padres, que os esperan en una casa fría cada atardecer.
Por eso, amigos, mientras vuestros padres aún estén con vosotros y gocen de salud, dadles consuelo espiritual. Dedicadles más tiempo, intentad cumplir sus deseos. No dejéis que el arrepentimiento os atormente en el futuro. Amad a vuestros padres como os amáis a vosotros mismos, porque ellos también necesitan ser amados. Si un día se marchan para siempre, no sentiremos remordimiento, porque habremos hecho por ellos todo lo que debíamos mientras estaban en este mundo. Tercera carta. Ya soy vieja. Ten más paciencia conmigo, hijo mío. Un día, cuando veas que envejezco, que mis reacciones son lentas y mi salud se debilita, por favor, ten paciencia para comprenderme y tolerarme. Cuando al comer mis manos tiemblen y la comida se me caiga, o cuando ni siquiera pueda vestirme sola, por favor, no te rías de mí. Ten un poco más de paciencia. ¿Recuerdas cuánto tiempo dediqué a enseñarte a hacer precisamente esas cosas? Te enseñé a comer, a vestirte con esmero. Cuando mi mente se confunda y repita la misma historia una y otra vez, por favor, no me interrumpas. Escúchame, hijo mío. Cuando eras pequeño, tuve que leerte el mismo cuento incontables veces hasta que, suavemente, te quedabas dormido. Cuando estés hablando conmigo y, de repente, no sepa qué decir, por favor, dame un poco de tiempo para pensar. Si aún así no logro recordarlo, no te impacientes. Para mí, lo más importante no es la conversación en sí, sino simplemente el hecho de estar a tu lado. Cuando no quiera bañarme, no me regañes. ¿Recuerdas cuando eras niño y tenía que inventar 1000 razones maravillosas para convencerte de que entraras en la bañera? Cuando salga a la calle y no recuerde el camino de vuelta, no te enfades ni me abandones. Acompáñame lentamente a casa. ¿Acaso no recuerdas cuántas veces te perdiste de pequeño y yo, desesperada, salí a buscarte? Cuando mi mente ya no esté tan clara y, sin querer, se me caiga un tazón o un vaso, por favor, hijo, no me grites. Cuando eras pequeño, a menudo tirabas la comida al suelo, ¿lo recuerdas? Cuando mis piernas ya no me obedezcan, dame tu mano para apoyarme, igual que yo te ayudé a dar tus primeros pasos en la vida. Cuando me apoye en ti, no sientas lástima, enfado ni resentimiento. Acércate a mí, tal como yo te ayudé a construir tu vida paso a paso. Un día comprenderás que, a pesar de todos mis errores, siempre hice todo lo posible por darte lo mejor. Y cuando me cueste mantener mi débil aliento, hijo mío, quédate a mi lado. Toma mi mano con fuerza, acompáñame. Por favor, no pienses con rencor que no pude dejarte una herencia. Debes saber cuánto tuve que sacrificar para criarte y darte una buena educación. Frente a la muerte, sentiré una inmensa preocupación y miedo. Nunca imaginé que el momento de dejar este mundo fuera tan aterrador. Por eso, mi único deseo es que te quedes a mi lado hasta que me haya ido por completo. No quiero partir en soledad, porque tú eres todo lo que tengo. Compréndeme, ayúdame, sostén mi mano. Con tu amor y tu paciencia, ayúdame a recorrer el final de mi camino. Yo te lo agradeceré con una sonrisa y un amor que nunca cambiará. Te amo, hijo mío. Queridos amigos, en la vida, nacer, envejecer, enfermar y morir es el ciclo natural de las cosas. A medida que nosotros crecemos, nuestros padres envejecen hasta el día en que nos dejan para siempre. De entre todas las virtudes, la de honrar a nuestros padres es la más importante. Sin ellos, simplemente no estaríamos aquí hoy. Por lo tanto, nunca nos quejemos de nuestros padres. En lugar de lamentarnos, como hijos, debemos comprender y tratar con inmensa bondad a quienes nos dieron la vida. Formas de amar y hacer felices a nuestros padres. 1. Ser de confianza. Aunque prometas 1000 cosas y no cumplas ninguna, no se compara con prometer una sola y esforzarte por completarla. Si quieres hacer felices a tus padres, una de las mejores cosas que puedes hacer es ser digno de su confianza. Tus padres pueden preocuparse mucho si siempre guardas todo en silencio. Por eso, habla con ellos. Comparte tanto tus tristezas como tus alegrías cotidianas. Sea cual sea el problema, al compartirlo con ellos te sentirás mucho más aliviado.
Así que no te preocupes, no te estreses ni sientas vergüenza. Tus padres siempre estarán ahí para escuchar tus pensamientos y quizás sepan mucho más de lo que imaginas. Con un poco de planificación y una comunicación adecuada, tendrás la conversación que esperas. 2. Dedicarles tiempo. No es necesario pasar todo el día a su lado sin hacer nada. Simplemente conversar, cocinar, comer juntos o disfrutar de un picnic una mañana o por unas pocas horas ya los hará inmensamente felices. Si eres una persona ocupada, elige los fines de semana para estar con ellos y alegrarles el día. No les hagas sentir que tu trabajo u otras personas son más importantes. Si no hablas a menudo con tus padres, empieza por contarles las pequeñas cosas que suceden en tu vida. Cuando se convierta en un hábito compartir todo con ellos, les será más fácil entenderte y al mismo tiempo, esto te acercará más a ellos. Nunca es demasiado tarde para hablar con tus padres, incluso si han pasado años sin hacerlo. Empieza con frases sencillas. Podrías decir algo como: «Hace mucho que no hablamos, ¿tenéis un momento para conversar conmigo?». Sin duda tus padres se conmoverán y te recibirán con una sonrisa. 3. Elogiarlos. Dedícales los elogios más sinceros. Diles las cosas que amas y respetas de ellos y lo agradecido que estás. Se sentirán felices al ver que realmente los respetas y los valoras como un buen hijo. 4. Demostrar afecto. Un abrazo, una palabra de cariño o cualquier gesto de amor puede conmover su corazón y su alma. Quizás sientas que estas cosas son un poco cursis, pero te darás cuenta de lo importante que es hacerles saber a tus padres cuánto los amas. Quizás tus padres son los que te llaman a menudo para preguntarte qué estás haciendo, cómo estás, para asegurarse de que todo va bien. Haz tú lo mismo con ellos. Sentirán que también te preocupas profundamente por ellos, y eso los llenará de alegría. Dicen que padres solo hay unos, y que nada puede reemplazarlos, y es la más pura verdad. Por eso, como hijos, debemos amarlos y respetarlos siempre, darlo todo por ellos. La vida pierde gran parte de su sentido cuando ellos ya no están. Y ahora, para continuar nuestra reflexión, los invito a escuchar una historia conmovedora titulada «Solo veo nubes en el cielo». Solo veo nubes en el cielo. La anciana estaba sentada, inmóvil como el tronco de un árbol viejo, con su escaso cabello meciéndose con la brisa. Su mirada se perdía en el campo que se extendía frente a su casa, un campo yermo donde los saltamontes saltaban sobre la hierba seca. Unas cuantas vacas pastaban sin prisa, mugiendo de vez en cuando para llamar al resto del rebaño. El paisaje era como un gran escenario, ni triste ni alegre, simplemente suspendido en el tiempo. Junto al campo, un camino de cemento desigual serpenteaba. De vez en cuando, un coche aparecía, avanzando lentamente o acelerando con la furia de una mantis religiosa en pie de guerra. Cualquiera que haya vivido mucho tiempo en el campo se cansaría de esta monotonía, hasta el punto de querer huir a cualquier otro lugar. Un día, la pequeña Sofía se quedó un buen rato en la puerta, observando a su abuela. Finalmente, con la inocencia de una niña, exclamó: «Abuela, pensé que estabas viendo algo fascinante, pero solo es un montón de nubes en el cielo. ¿Por qué las miras con tanta atención todos los días?». Su madre no respondió, estaba demasiado concentrada en el libro de cuentas. Tras sumar y restar una y otra vez, se dio cuenta de que le faltaban 50 euros. «¿Se me habrán caído en algún sitio?», pensó. «No puede ser, soy demasiado cuidadosa con el dinero, imposible». Con 6 bocas que alimentar y un presupuesto tan ajustado, cada céntimo contaba. «No pude haberlos perdido», se repetía a sí misma. La tarea de Sofía era cuidar de su abuela, aunque a veces no estaba claro quién cuidaba de quién. En un abrir y cerrar de ojos, la niña saltaba la valla y desaparecía entre los árboles del jardín vecino. Se pasaba horas jugando con sus amigos, hasta que el sonido rítmico del bastón de su abuela golpeando el suelo la hacía volver corriendo a casa, con el corazón en un puño. La abuela se comunicaba con el lenguaje de los objetos y los gestos.
Sofía sabía interpretarla a la perfección, aunque para cualquier otra persona sería un enigma. Si golpeaba la mesa con la palma de la mano, quería que Sofía se quedara cerca. Si se llevaba las manos al vientre, necesitaba ir al baño. Si se daba golpecitos en la espalda, era hora de acostarse. Pero Sofía nunca la veía pedir comida. A veces simplemente levantaba la vista al cielo y abría la boca, como un pez buscando oxígeno. En esos momentos, Sofía se preguntaba si su abuela se alimentaba de nubes, si le daba un mordisco a cada forma algodonosa y luego la dejaba disolverse como el humo. Aparte de las nubes que cambiaban de forma, no había nada que consolara a Sofía en sus largos ratos de quietud, tan aburridos que a menudo se quedaba dormida. Entonces soñaba con viajes emocionantes, como los que contaba su amiga Isabela. Cada verano, Isabela pasaba una semana en la ciudad y volvía cargada de historias increíbles. Pero para escucharlas, Sofía y los demás niños tenían que darle un pequeño regalo. Isabela se autodenominaba una comerciante de maravillas. Los niños de la ciudad se mueven por las calles con zapatos que tienen ruedas, contaba con los ojos brillantes. Imagínense, pueden ir tan rápido como el viento. ¿Solo unos zapatos con ruedas?, respondía alguno. Eso es fácil, podemos ponerle ruedas a los nuestros. Olvídalo, suspiraba Isabela. Nunca funcionarían en este camino lleno de baches. Ese camino, que frustraba los sueños de los niños, había sido el primer proyecto de pavimentación de la aldea. Pero durante su construcción, los aldeanos se llevaron parte de los materiales. Unos cogieron grava para el patio, otros un saco de cemento para el establo. Por las noches se oía el sonido de palas y el murmullo de gente acarreando cosas en la oscuridad. Cuando terminaron, el camino tenía grietas tan anchas como la muñeca de un adulto. Si una bicicleta pasaba de noche, la caída era segura. Y en la temporada de lluvias, de las grietas brotaban plantas silvestres, como si quisieran dividir el camino en dos. Isabela decía, los caminos de la ciudad son lisos y anchos, como un campo de cultivo. Y luego, apoyando la barbilla en sus manos, preguntaba, con tanto terreno que tenemos aquí, ¿por qué nuestros caminos son tan estrechos? Sofía no respondió. Estaba perdida en sus propios pensamientos. En este pueblo no hay trenes. Entonces, ¿por qué la abuela lleva días murmurando «¿El tren llega tarde hoy?» ¿Se referirá a los trenes hechos de nubes? En aquel lugar no había nada tan misterioso, mágico y a la vez tan sencillo como las nubes. La anciana seguía allí sentada. En realidad, por culpa de su espalda encorvada, su vista siempre apuntaba al suelo. Pero no había barreras para los viajes de su mente. Dentro de aquel cuerpo arrugado y viejo, como el de un árbol, brillaban 100 primaveras de flores y frutos. Y a veces de esa anciana emergía una niña, con su vestido almidonado y el pelo suelto hasta los hombros. Una niña que trepaba ágilmente al gran árbol de la estación para ver a lo lejos, esperando la llegada del tren. El tren se acercaba a una velocidad vertiginosa. A veces parecía estar a lo lejos, en el horizonte, pero en cuanto la pequeña lograba bajar al andén, la locomotora ya estaba frenando lentamente justo frente a ella. Sus ojos estaban pegados a los vagones, a todos esos rostros desconocidos que traían consigo el aroma de tierras nuevas y lejanas. Había gente vestida con sedas que, con solo mirarlas, se sentían suaves, frescas, pertenecientes a un mundo de opulencia. Otros abrazaban enormes bultos de mercancías, seguramente venían de algún lugar bullicioso. Y también había niños de su edad, asomados con entusiasmo por las ventanillas, que la saludaban con la mano. Aquellos saludos le abrían las puertas a un universo fascinante, la promesa de que, con solo subir a ese tren y dejarse llevar, podría escapar de aquella tierra triste y empobrecida. Día tras día, el silbato del tren la llamaba con un sonido mágico. Para una niña sin padre ni madre, sin hermanos ni parientes cercanos, ¿qué podría retenerla ante la irresistible atracción de esos viajes?
Una tarde de otoño, mientras un manto de nubes rojizas se extendía por el cielo, la niña de 10 años, que estaba moliendo arroz para su patrona, lo dejó todo y sin rumbo fijo comenzó a seguir aquellas nubes. Sus pasos la llevaron hasta la estación. El sol del atardecer, como miel espesa, creaba charcos de luz dorada y temblorosa en el suelo. Ella pisó esa alfombra de sol, siguió a otras manos pequeñas que la llamaban y se perdió en la sombra de uno de los vagones. Cuando el tren se puso en marcha, la niña miró hacia atrás. Solo vio unas cuantas hojas secas cayendo sobre el andén desolado y aquellas nubes carmesí flotando en el lejano horizonte. Nunca más volvió a visitar su tierra natal. Eligió los trenes como su hogar y el comercio de hierbas medicinales como su medio de vida. En sus muchos viajes para conseguir mercancía, el tren se detuvo varias veces en su antigua estación, pero ella jamás bajó. Se quedaba sentada en su asiento, contemplando su propio reflejo en el cristal, superpuesto al recuerdo de la niña que fue. Una niña que miraba los trenes con ojos hambrientos, solitaria y melancólica. ¡Pobre niña! Solo con el tiempo comprendió que ningún lugar es tan idílico como en los cuentos de hadas. En todas partes la vida es una lucha por la supervivencia, y todos los cielos al final se vuelven monótonos. Al darse cuenta de esto, sintió que había perdido el tesoro más preciado del mundo, ese que solo la infancia tiene el derecho de custodiar, la emoción de la curiosidad, el placer de descubrir un mundo que parecía hermoso y lleno de promesas. Ahora su corazón estaba vacío, lleno de nubes blancas y etéreas. Sus manos solo encontraban placer en contar billetes, y sus ojos se habían acostumbrado a la frialdad de los libros de cuentas. No se puede vivir del aire, y el viaje de su vida se detuvo en seco. El entusiasmo le duró apenas un día, hasta que el vacío de su estómago comenzó a rugir de hambre, su garganta se secó por la sed y sus párpados se cerraron por el anhelo de un lugar donde descansar. Fue entonces cuando comprendió que sin dinero ningún lugar es hermoso, y con él cualquier sitio puede llegar a serlo. ¿Por qué los otros niños mantenían la alegría durante todo el largo viaje? Porque ellos no tenían que preocuparse por el pan de cada día. El rugido de su estómago ahogaba el perfume de las flores en el camino y opacaba todos los colores vibrantes del paisaje. Los trenes ya no transportaban sueños, sino el pesado fardo de vidas entregadas a la subsistencia. Aquella niña se convirtió en esposa, en madre, en una mujer que tuvo que aprender a administrar cada céntimo. Dejó de subir a los trenes, pero el alma de comerciante la persiguió siempre. Cuando conoció el amor, supo que era el momento de detenerse, de construir un hogar y de pensar en sus hijos. Dejó de mirar a lo lejos. Su vista se fijó en sus propios pies, en los rincones de su casa o en el enjambre de números de su libro de gastos. A veces, cuando alguien le preguntaba de dónde era, se sobresaltaba, sin saber qué responder. De repente, la mujer recordó la primera estación de su vida, aquellas nubes rojizas, y se preguntó si ese lugar era realmente su patria. Pero nunca tuvo tiempo para encontrar la respuesta. El hijo enfermo, el marido con dolencias, la despensa vacía, sus suegros que dependían de las medicinas. Quería echar raíces para vivir en paz, pero la vida estaba llena de demasiadas tormentas. Y una vez que una mujer tiene una familia, no hay escapatoria. Siempre hay algo que la ata, un ancla tan pesada que le impide levantar el vuelo. Ahora la anciana está sentada allí, y en su espalda encorvada se proyectan las imágenes de una niña y una mujer que van y vienen sin cesar. Esta tarde su nieta Lucía le pregunta: ¿Ya ha llegado el tren, abuela? La anciana se estremece al oír el silbato de un tren que retumba desde el pasado. Un tren que arrastra pesados vagones de recuerdos, avanzando en silencio por la vieja estación. Se pregunta si en esta estación todavía caerán las hojas, si las nubes de aquel lugar tendrán una forma distinta a las del cielo bajo el que ahora se sienta.
Si pudiera volver allí una vez más, ¿sentiría menos nostalgia? ¿O es que cualquier tierra solo es hermosa cuando es un vago recuerdo, cuando no podemos pisarla ni regresar a ella? ¿Cómo saborear un pastel con la imaginación, que siempre parece más delicioso que al contacto con los labios? Y es que, a medida que uno envejece, prefiere observar desde la distancia. Como cuando, sentada en el porche, mira el camino frente a su casa, separado por una suave franja del verde tierno de los brotes de trigo o las plantas de maíz recién nacidas. Esa vista le parece poética y le hace amar la tierra que pisa. Mientras, la pequeña Lucía está absorta, soñando con las calles por las que podría deslizarse con unos patines. Su madre, a su vez, está ocupada calculando las ganancias y pérdidas de la venta de pescado en el mercado de esta mañana. El tren ya había pasado y la anciana se echó los brazos hacia atrás para masajearse la espalda. Tú corriste a ayudarla a descansar. En el campo solo había un color de hierba seca y marchita. Las nubes en el cielo seguían deslizándose lentamente. Gracias por su atención. Nos despedimos y los esperamos en nuestros próximos videos. Muchas gracias.